Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Sí, señores, aquí estamos una vez más reunidos en esta, nuestra casa virtual, el Lab de la Iglesia Reyes y Sacerdotes. Hoy estamos finalizando nuestra serie De Repente pero Bajo Control y les anticipo que vamos a ser muy bendecidos y estamos felices por esto, por esta linda oportunidad, por ustedes que se disponen reunión tras reunión para recibir la palabra, por compartir el app de Reyes y Sacerdotes para que muchas más personas puedan recibir la enseñanza, para que domingo tras domingo, reunión tras reunión, se sigan sumando más y más personas. Como siempre, queremos saber desde dónde nos están acompañando. Pero no solo desde dónde nos están acompañando, para nosotros también es muy importante saber con cuántas personas están ahora mismo, con cuántas personas. Así que si quieres, ahí en la cajita de comentarios dices, por ejemplo, estoy en Colombia, estoy en Jamundí y estoy con 2 personas más. Entonces, si estás tú y 2 personas más, va a ser X3. Si estás tú y 3 personas más, será X4 y así sucesivamente. Oramos para llegar a multitudes. Esa es nuestra oración. Ser instrumentos de bendición usando todos estos medios digitales y bendecir a multitudes. Así que ya lo sabes, para nosotros es una alegría, es una bendición, es un privilegio poder llegar hasta sus hogares. También quiero recordarles, si tienen alguna petición de oración, por favor escríbanla y las personas, los anfitriones van a tomar sus peticiones de oración y van a remitir, van a orar con ustedes, pero después van a remitir esas peticiones al grupo de intercesión de nuestra iglesia y va a ser una bendición también para ellos poder servirle al Señor orando por las peticiones de todos y cada uno de ustedes. Ya empezamos, no se distraigan porque esto es RIS Online. Estamos terminando nuestra serie De Repente pero Bajo Control y esta serie ha sido un desafío definitivamente porque nos ha enseñado, o mejor nos ha inspirado a confiar en Dios independientemente de la situación que estemos pasando, porque aunque no lo veamos y no lo entendamos en principio, Él siempre está en control. Dijimos desde el inicio entonces que los de repentes no son consecuencias, que hay una gran diferencia entre decir que algo es un de repente cuando en realidad puede ser una consecuencia. ¿Qué es esto? Las consecuencias son aquello que viene como resultado de nuestras decisiones equivocadas, de nuestras decisiones aceleradas. Esa es una consecuencia. Pero un de repente es algo que viene sin una aparente consecuencia. Nosotros no hicimos nada para que eso llegara a nuestra vida y llegó así. Súbitamente, llegó así, de repente. Entonces, nosotros hemos estado aprendiendo muchísimo acerca de esto y hemos hablado claramente que Dios, si confiamos en Dios, Él nos va a sacar en victoria. ¿Por qué? Porque cuando Él permite que venga un de repente a nuestra vida, es porque Él de allí nos va a llevar para cosas mucho, pero mucho más grandes. Ahora, cuando tú construyes algo, siempre vas a necesitar un plano. Dependiendo la complejidad y el valor de lo que vayas a construir, tú necesitas un plano. Necesitamos un plano para construir cualquier cosa. ¿Y qué es un plano? Un plano es un plan o es un programa de acción para construir, para ejecutar algo. Ahora, si tratamos de construir algo importante sin un plano, probablemente lo que construyamos no saldrá bien. Así que Dios, óyeme bien, cuando hablamos del propósito de Dios, el propósito de Dios es el plano que Dios tiene para nuestra vida. Es el plan que Dios trazó para nuestra vida. Estar en ese plan es vivir felices, vivir tranquilos. No quiere decir que no vayan a haber problemas, no. Habrá dificultades, pero Dios se va a encargar de solucionar todo. Pero alejarnos del propósito es correr riesgo y el riesgo de terminar cayendo en algún error, de terminar llevando nuestra vida al desastre. Ahora, dentro de nuestra lógica, dentro de nuestra lógica y de nuestra llamada sabiduría, nosotros siempre vamos a tratar de entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vamos a tratar de decir, pero ¿cómo está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo aquello? Sin embargo, vamos a ser honestos. Vamos a ser muy claros, los de repente no tienen mucha explicación, no tienen mucha lógica. ¿Por qué? Porque como lo dijimos, no es una consecuencia es algo que yo hice
y como consecuencia vino a mi vida. Cometí un error, tomé una decisión acalorada, una decisión emocional y eso trajo consecuencias a mi vida. A eso no le puedo llamar un de repente. Pero un de repente es algo que vino sin que yo lo buscara, algo como lo dijimos desde las primeras reuniones, algo súbito, algo que apareció así sin esperarlo, de la noche a la mañana vino. Ese es un de repente, pero aunque al principio nos cause estupor, aunque al principio nos pueda generar algún temor, alguna situación adversa, tenemos que esforzarnos por mantener la calma porque Dios siempre, lo pueden escribir ahí en la cajita de comentarios, siempre está bajo control. Ese es nuestro Dios, a Él nada lo sorprende, a Él nada lo toma por sorpresa, Él siempre está bajo control. Ahora, entendemos entonces que un de repente es algo que nosotros no buscamos, que es algo que desde la óptica y la lógica humana nosotros no merecemos. Pero hay algo claro, pero siempre es algo con lo cual Dios tiene un propósito. Un de repente es algo que siempre, con lo cual Dios siempre va a tener un propósito. Y hay algo que les quiero recordar a ustedes hoy, hay algo que les quiero decir. Recuerdan que en nuestras primeras reuniones habíamos dicho que Job, porque el personaje central de esta serie es Job, Job no había hecho nada para merecer lo que le estaba pasando, ¿recuerdan? Y la Biblia registra claramente, dice que en todo lo que le pasó, Job no le atribuyó despropósito alguno a Dios. Ahora, la Biblia es clara y la Biblia dice que Dios le permitió al enemigo, le permitió a Satanás tocar todo lo que rodeaba, todo lo que Job amaba, permitió, incluso Dios le permitió al enemigo, a Satanás, hasta tocar a Job mismo. Pero saben, hasta ese momento, el enemigo, Satanás, creía que todo se trataba de lograr que Job maldijera a Dios. Esa fue como la apuesta que Satanás le hizo a Dios. Quítale lo que tiene, a ver si no maldice, no te maldice en tu propia cara. Dios le dijo, quítaselo. Le quitó hasta los hijos. Luego Dios le dijo, ¿qué pasó? No maldijo. Pero entonces dijo, pues piel sobre piel, a ver si, porque no lo tocaste a él, pero tócalo a él y te vas a dar cuenta. Y Dios le dijo, tócalo, pero no le quites la vida. Y le cayó una enfermedad, una sarna, le cayó algo tremendo en su cuerpo y ya hemos descrito todo lo que experimentó Job. Pero aún así Job no maldijo ni renegó contra Dios. Hasta ahí Satanás creía que la apuesta era lograr que Job maldijera a Dios. Pero ¿saben algo? Oigan esto, lo que ni Satanás, ni Job, ni siquiera nosotros sabíamos es el propósito. Nosotros hasta hoy, hasta este momento creemos que Dios le permitió a Satanás tocar a Job para probar si Job lo maldecía o no. Hasta hoy es lo que nosotros creemos, pero hoy nos vamos a dar cuenta, con este tema, con el título de hoy de la restauración, nos vamos a dar cuenta el propósito que Dios tenía cuando le permitió algo más grande, algo más sublime de lo que todos podamos imaginar. Y vamos a darnos cuenta cuál era el propósito que Dios tenía más allá de todo lo que mencionamos hace un momento. Y saben, está claro, vuelvo a repetirlo, los de repentes no son una consecuencia de nuestras equivocadas decisiones, pero, oigan bien, Dios las usa para corregir actitudes que se deben cambiar para lo próximo que Dios quiere hacer. Sí, así como lo están oyendo hoy. Los de repente son cosas que Dios no las merecemos, pero Dios las permite con el propósito de purificar, de trabajar en nuestro carácter, de moldear nuestro carácter con un único fin, prepararnos para el siguiente nivel donde Él nos va a llevar. Hemos dicho muchas veces que de un de repente, cuando Dios permite un de repente es porque Él nos va a llevar a otro nivel, nos va a sacar en algo más glorioso y hoy nos vamos a dar cuenta que así es. ¿Saben? Repito, Dios permitió que Satanás tocara todo lo que correspondía a Job. Y Satanás pensaba, como Satanás no es el todopoderoso ni es omnisciente, Satanás creía que se trataba como de una apuesta. Nosotros lo leemos y decimos, pero Dios, ¿cómo permite eso? ¿Cómo permite que el enemigo entre en ese juego? Saben, la sabiduría de Dios es más sublime. Dios permitió todo eso, ¿saben qué? Porque Dios quería trabajar en el carácter de Job para hacer algo más grande con él.
¿Saben? Fue doloroso, porque tenemos que decirlo. Fue duro para Job, pero después valió la pena. Y lo mismo que pasó con Job, yo proclamo que pasará contigo y pasará, sucederá conmigo. Valdrá la pena todo lo que hemos experimentado en estos de repentes. Valdrá la pena todo lo que hemos estado experimentando. Si estás viviendo un de repente ahora, valdrá la pena después. Cuando veas el propósito que Dios tenía con ese de repente, vas a entender que aunque fue duro, que aunque fue difícil, que aunque en algún momento pensaste que no podías seguir, valió la pena. ¿Y por qué? Porque las cosas que Dios permitió para Job, óyeme bien, eran muy duras. Pero la idea era que Job fuera formado en su carácter para algo más grande en su vida. Para algo más grande, incluso para ser un instrumento de bendición para nuestra vida. ¿Saben? De alguna manera Dios usó la historia de Job como un ejemplo para nosotros. Quizá hasta este momento tú has pensado, tú has dicho, bueno, pero ¿qué propósito puede tener Dios con todo lo que estoy viviendo? Yo no me lo busqué, yo no me busqué que de repente me echaran del trabajo, yo no me busqué, yo he sido un buen trabajador, yo no me busqué eso, yo no me busqué que de repente mi pareja fuera y me dijera que tenía otra persona y que se terminaba la relación, yo no me busqué eso, yo no me busqué que mi socio de repente me dijera, ya no quiero ser más tu socio, voy a cortar acá y está haciendo lo que está haciendo. Yo no me busqué una enfermedad, yo no me la busqué. Sí, de repente puedes estar diciendo, yo no busqué esto. ¿Y qué propósito puede tener Dios con esto tan triste? O aún de repente la pérdida de un ser amado. ¿Qué propósito, qué sublime puede tener Dios con todo eso? Sabes, yo no tengo la respuesta. Tú tampoco la tienes porque por eso estás viviéndolo. Pero quiero decirte que Dios sí la tiene. Y te quiero decir que esta historia, el final de la historia de Job, nos va a ayudar mucho a entender cuál es el propósito que Dios tiene con los de repentes. Nosotros hablamos desde la lógica, nosotros hablamos desde nuestro conocimiento, desde nuestro entendimiento, que aunque puede ser muy grande, cuando lo comparamos con el plan, con el propósito, con el entendimiento de Dios, termina siendo muy pequeñito. Por eso, ¿saben? Yo quiero que hoy entendamos esto. Alguien puede pensar, después de este desastre, qué bueno puede suceder. Por eso quiero que vayamos a la palabra y que sea la palabra de Dios la que hable a nuestras vidas. Pero antes quiero mencionar algo muy importante. Saben, entre los capítulos 38 al 40, entre el capítulo 38 al 40, entre los versículos 8 al 21, hay una serie de preguntas. Hay una serie de preguntas, de interrogantes que se plantean allí y que después nos van a arrojar la luz para el final de la historia de Job. Y saben, encontramos una serie de preguntas y una serie de afirmaciones en las cuales Dios le enfatiza a Job en esos versículos del 8 al 21 del capítulo 38. No lo busquen, les estoy mencionando nada más esto para lo que viene. Del versículo 8 al 21 del capítulo 38, Dios empieza a hacerle un bombardeo de preguntas a Job y de afirmaciones para enfatizar la grandeza y la inmensidad de la creación. Y Dios confronta de frente a Job. Y saben, porque Job creía que estaba muy cercano a Dios y que sabía muchas cosas de Dios, pero lo que no sabía él es que, ¿saben? Lo que no sabía él es que pueda que nosotros creamos que conocemos a Dios. Pero ¿saben algo? Hay cosas que Dios nos ha permitido entender y nos sorprendemos de las cosas que Dios nos ha permitido entender. Pero hay algo más fuerte. Y es que si de repente Dios nos permitiera ver las cosas que aún no nos ha permitido entender, nos sorprenderíamos más. Voy a repetir esto. Quizá nos sorprendemos con las cosas que Dios le ha permitido entender al hombre, que eran unos misterios. Pero si Dios nos permitiera entender, óigame bien, si Dios nos permitiera entender algo de eso que no hemos entendido todavía, nos sorprenderíamos muchísimo, porque nuestra sabiduría, a pesar de ser tan grande, tan amplia, cuando se pone a la par de la sabiduría del Todopoderoso, se queda corta, se queda casi nula, casi que no sirve, por decirlo de alguna manera. Vamos a mirar lo que dice ahora el capítulo 40, versículo 1 en adelante. No es el pasaje central, pero necesito, porque esto nos va a ayudar muchísimo, nos va a arrojar mucha luz para el resto, para el desarrollo de lo que viene. Mira lo que dice Job capítulo 40, versículo 1 en adelante. Dice así, Job 40, versículo 1 dice:
El Señor continuó y dijo a Job: ¿desistirá el que contiende con el Todopoderoso? El que argumenta con Dios, que responda a esto. O sea, Dios le dice a Job: bueno, el que está discutiendo conmigo, vamos a ver si cambia de opinión. El que está tratando de argumentarme, vamos a ver qué me responde a esto. Y luego le dice el versículo 3, entonces Job respondió al Señor y dijo: he aquí que yo soy insignificante, ¿qué te he de responder? Pongo mi mano sobre mi boca. Una vez hablé y no volveré a responder, y aún 2 veces, pero no continuaré. Aquí Job reconoce, Job dice: venga, yo no tengo nada que decir ante el Dios Todopoderoso. Yo no tengo nada que decir delante de ti, Señor, porque tú eres sabio, porque tú eres poderoso. Yo no tengo nada. Dios le dice: bueno, estás como muy emocionado, estás como muy airado. A ver, respóndeme. Y después de esa cantidad de preguntas que Dios le hace en el capítulo 38, en el capítulo 39, ahora en el capítulo 40, Dios le dice: ¿vas a decir algo más? Y Job dice: no, soy insignificante, no tengo nada que decir, Señor. Y ahora vamos al capítulo 42 y miremos lo que dice el capítulo 42, versículo 1 en adelante. Dice así: entonces Job respondió al Señor y dijo: reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. O sea, no hay nada que sea imposible para ti. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Escucha, por favor, y hablaré. Yo te preguntaré y tú me harás saber, le dice Job a Dios. O sea, ahora se coloca en el plano correcto. Señor, yo trataba de hablar desde la lógica, pero la lógica no funciona contigo. Y luego dice el versículo 5: de oídas te había oído, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto, me arrepiento. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Oiga, esto está poderoso. Me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y luego dice el versículo 7: y aconteció después que el Señor habló estas palabras a Job, que el Señor dijo a Elifaz, y vamos a parar ahí, el hombre más adulto de entre los 3 amigos de Job. Y saben, aquí tenemos que decir algo. Esta aparición de Dios ante Job en los capítulos finales tuvo un triple efecto sobre Job. En primer lugar, tuvo un efecto sobre su relación con él, con Dios. En segundo lugar, tuvo un efecto en su relación consigo mismo, pero también tuvo un efecto en la relación de Job con sus amigos. Y vamos a ir por partes desarrollando esto. Quiero repetirlo. Ese momento, esas preguntas que Dios le hace, Dios le empieza a hablar de la creación y luego le dice: ¿dónde estabas tú? Tú sabes, tú puedes atrapar los monstruos marinos, y le habla de un monstruo marino muy conocido. Y le dice: ¿tú puedes atraparlo? Tú puedes tener el anzuelo, y le habla de cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límite al mar, sobre el agua? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el día y la noche, las estrellas, el firmamento? Y Job se queda sin palabras. ¿Saben? Eso le causa un triple impacto a Job. Y le cae, como decimos nosotros, en un argor muy de iglesia, le cayó la revelación, o sea, se le iluminó el entendimiento a Job. Y eso repercutió en 3 aspectos: en su relación con Dios, en la relación consigo mismo y en la relación con sus amigos. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Job tenía hasta ese momento un concepto de Dios. Y él no estaba en una posición de cuestionar a Dios en ninguna de las cosas que hacía. Job no podía. Job intentó, porque Job decía: es que esto me lo mandó Dios. Él no atribuyó despropósito, no maldijo, no renegó contra Dios, pero decía: maldijo el día en que nació, sacó esa naturaleza que tenía por dentro. Pero la verdad es que Job reconoció la soberanía de Dios. Job confesó su pecado y se arrepintió. Ahí está la clave de todo esto. Y cuando Job hace eso, Dios estaba cumpliendo su propósito en la vida de Job. Evidentemente, Job, óigame bien, se dio cuenta de la razón por la cual Dios le había permitido que sufriera todo eso, y era para conducirlo al arrepentimiento. Y ¿saben algo? Hasta ese momento, Job, si ustedes miran la Biblia, hasta ese momento, Job
nunca se había arrepentido. Job ofrecía sacrificios. Usted se devuelve a los primeros capítulos. Job ofrecía sacrificios por si sus hijos habían cometido pecados, no porque hubieran cometido pecados, no porque estaba seguro, como por curarse en salud, como de una manera preventiva. Pero después ofrecía sacrificios por él también, pero no porque estuviera convencido que era un pecador, por si había desagradado a Dios. Pero Dios permite todo esto, y cuando Dios permite que todo esto venga a la vida de Job, Job como que recapacita y dice, es que yo nunca había entendido lo que yo era. Yo no había entendido lo que yo era. Y Dios permitió toda esa prueba. Satanás pensaba que era una apuesta. Satanás pensaba que estaba apostando con Dios para que Job maldijera o no maldijera a Dios. Nosotros creíamos que era la prueba del sabio, del paciente Job. Pero hoy nos está mostrando la Biblia que Dios permitió todo eso por algo más grande. Porque el primer libro de la Biblia, sí señores, nos habla de una de las decisiones más importantes que el ser humano tiene que tomar para poder tener una verdadera y genuina relación con Dios. Ese primer libro de la Biblia nos enseña, porque el primer libro de la Biblia no es Génesis, aparece en Génesis, pero el primer libro en escribirse en toda la Biblia fue el libro de Job. Y ese primer libro de la Biblia, históricamente hablando, nos enseña a nosotros que cualquier ser humano que quiera tener una buena, una correcta relación con Dios, primero debe arrepentirse, porque todos los seres humanos pecamos, porque todos los seres humanos hacemos cosas que le desagradan a Dios y por ende necesitamos del arrepentimiento para poder tener una conexión verdadera, para poder tener una conexión genuina. Así como lo ven, Dios cumplió el propósito que tenía en la vida de Job. Evidentemente, Job se dio cuenta que la razón por la cual Dios había permitido todo eso era para conducirlo al arrepentimiento. Job ahora estaba convencido que era un pecador, pero en segundo lugar, Job se vio tal como él era realmente. Y Job entró en una nueva relación consigo mismo. Él se vio como una persona vil y se aborreció a sí mismo. Y así, ¿saben? Esto es sorprendente porque esta es la clave del arrepentimiento. La clave del arrepentimiento es reconocer que somos pecadores. La clave del arrepentimiento es reconocer que nosotros fallamos y que por más buenos que tratemos de ser, siempre vamos a defraudar el estándar divino. Job se vio ya no como alguien bueno, ya no como alguien que decía, yo no me merezco esto. Job dijo, es que yo soy vil. Job se aborreció a sí mismo y dijo, es que yo no sabía que había hipocresía en mi interior, pero ahora lo reconozco. Ahora que hablo con Dios, ahora que he vivido todo esto, me doy cuenta que definitivamente yo necesito tener una verdadera, de oídas te había oído, pero ahora que reconozco lo que soy, ahora que reconozco que es que no merezco nada, sino que todo va a ser por gracia y esto ya es para ti y para mí, ahora puedo empezar una verdadera, una genuina relación con Él. En tercer lugar, Job entró en una nueva relación con sus amigos por medio del perdón. Pues, ¿saben algo? Solo quien entiende la magnitud del pecado en la vida del ser humano y también la magnitud del perdón de Dios, tiene la actitud de perdonar a quienes le han ofendido o le han dañado. Solo cuando una persona dice, es que a mí me cuesta perdonar, a esa persona hay que decirle, entonces, ¿tú realmente has conocido a Dios? Tú realmente Dios, ¿saben? Con Job, lo que estamos viendo en Job es un resumen de lo que iba a acontecer en el resto de la Biblia. Obviamente Job no tenía un salvador, pero Job habló de su Goel y eso lo vimos la semana pasada. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos hoy? ¿Qué quiero que aprendamos en esta reunión? Lo que quiero que aprendamos es esto. Independientemente de lo dura que sea tu prueba, vive un día a la vez, entendiendo que todo plan de Dios, óyeme bien, que todo plan de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Satanás, óyeme bien, esto me bendice tanto. Satanás creía que se trataba de que Job maldijera a Dios. Incluso usó los labios de su esposa para decir, maldice a Dios y muérete. Satanás creía que se trataba de que Job maldijera a Dios. Job creía que se trataba de algo que él no merecía estar viviendo. Miren los escenarios. Satanás creía que se trataba el plan era llevar a Job para que maldijera a Dios.
Job creía que él no se merecía lo que estaba viviendo, pero ¿saben algo? Los amigos de Job creían que era causa de pecado y estaban como que hurgándole la vida a Job diciendo, pero es que tú hiciste esto, pero es que hiciste lo otro, y no había nada de eso, no había eso. Esto no había pasado. Y saben, nosotros también creíamos que se trataba de una prueba simplemente de Dios para Job, pero vamos a ser claros. Dios lo que pensó fue usar todo eso para llevar a Job a un verdadero arrepentimiento, que es el que finalmente nos conecta con la verdadera relación con Él, y esto es maravilloso. Ahora, para ir aterrizando, ¿cuál era tu opinión con respecto a las pruebas antes de esta serie? Cosas que no merecemos, cosas que por qué tienen que venirle a la gente buena. ¿Cuál era tu opinión con respecto a los de repentes? Cuando empezamos a hablar de los de repentes, ¿cuál fue tu opinión? Estoy viviendo un de repente porque yo no hice nada para merecer esto. ¿Cuál era tu opinión? Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu opinión de los de repentes? O mejor, de tu de repente ahora. Ahora, ¿cuál es el propósito que crees que Dios tiene por el cual te ha permitido ese sacudón en tu vida? Vamos a leer los versículos finales de este capítulo 42 de Job y vamos a entender lo que sucedió al final. Vamos a ver todo esto, así que vamos a mirar desde el versículo 7 en adelante. Miren lo que dice la Escritura, miren esto, dice así. Y aconteció después que el Señor habló estas palabras a Job, que el Señor le dijo a Elifaz, el temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado lo recto acerca de mí como mi siervo Job. Ahora pues, tomen para ustedes 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocaustos por ustedes. Entonces mi siervo Job orará por ustedes, porque a él atenderé para no tratarles con afrenta, porque no han hablado lo recto acerca de mí como mi siervo Job. Entonces fueron Elifaz, el temanita, Bildad, el sujita y Zofar, el namatita, e hicieron como el Señor les había dicho, y el Señor atendió a Job. Pero luego dice el verso 10, y esto es maravilloso, y aquí estamos terminando. El Señor restauró a Job cuando él oraba por sus amigos, y aumentó el Señor al doble todo lo que le había pertenecido a Job. Entonces vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes, y comieron con él en su casa, se complacieron de él y lo consolaron por todo aquel mal que el Señor había traído sobre él, o había permitido, ya no lo entendemos, había traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un pendiente de oro. Y el versículo 12 es maravilloso. Dice el versículo 12: el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Oigan esto, el Señor bendijo, y esto me gusta tanto, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. A la primera le puso por nombre Gemima, y el nombre de la segunda era Kesia o Cesia, y el nombre de la tercera era Keren-Hapuk. No había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Y el versículo 16 y 17 es maravilloso ver cómo termina la historia. Después de esto, dice, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta las 4 generaciones, hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. Así terminó la historia del de repente de Job. Un de repente que Satanás pensó que tenía como propósito hacer que Job maldijera a Dios. Un de repente que nosotros por muchos años interpretamos que tenía como propósito enseñarnos de las pruebas de Dios. Pero un de repente que para Job era algo que no merecía. Un de repente que para sus amigos era el resultado de un pecado. Estaban tratándolo como si fuera una consecuencia de un pecado. Pero un de repente que para Dios nos da una gran enseñanza a todos nosotros. Y es la necesidad de tener un verdadero arrepentimiento, de reconocer que lo que tenemos no lo merecemos, sino que es su gracia. Si tenemos un día de vida es gracias a Él, gracias a su amor y a su misericordia. ¿Cuál es el desafío para que terminemos entonces esta hermosa reunión y de paso esta serie? Oremos y le demos gracias a Dios por esta palabra.
El desafío para tu vida es el siguiente. En medio de las pruebas, evita emitir juicios. Oye bien, en medio de las pruebas, evita a toda costa, por favor, en medio de las pruebas, evita emitir juicios contra Dios, contra el prójimo y contra ti mismo. Aférrate a la fe, porque al final verás la gloria de Dios. ¿Qué tal si oramos hoy para terminar esta hermosa reunión y para concluir esta preciosa serie? Y ahí donde estás, de repente tú dices, me creía muy bueno, pero cuando me pongo delante del Todopoderoso me doy cuenta que hay cosas que aunque otros no hayan visto, son aborrecibles y yo mismo me aborrezco. Reconozco que soy un pecador y que así parezca muy bueno ante los seres humanos, realmente ante Dios no lo soy. Y que Job también me representa y que me veo reflejado en Job, pero que la historia de Job me enseña que el verdadero camino para tener una genuina relación con Dios es el arrepentimiento. Por eso Job dijo, ahora mis ojos te ven, de oídas te había oído, pero ahora realmente tengo una relación contigo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos en este día por esta hermosa reunión que nos has permitido tener. Gracias por lo que nos has permitido vivir y experimentar a lo largo de estas reuniones, Señor. Gracias, Dios, por la palabra que hoy nos bendice, por este final inesperado para muchos, pero definitivamente el final planteado por ti. El arrepentimiento es el camino para una verdadera restauración. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por la vida y cada familia que está ahí representada en los que están viendo esta reunión ahora mismo y en los que de repente en algún momento la puedan llegar a ver en diferido en alguna otra plataforma. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener y por tu palabra en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.